El tema de hoy es análisis de clústeres, o básicamente también se le llama, si uno hace la traducción correcta al español, se llama como, tiene un nombre como medio acuático, que es análisis de conglomerados. La idea general del análisis de conglomerado o análisis de clúster, que es como vamos a nombrarle en el curso, es que nosotros tenemos nuestra data y nuestra data no tiene etiqueta de alguna manera. No es como lo que estábamos haciendo ahora hasta este momento, donde los clasificadores utilizan las etiquetas que ya alguien le puso, que puede ser un experto, como en el caso, por ejemplo, de Certamen 2 que han estado trabajando ustedes. Hay unos expertos que digamos, clasifican el vino en varias categorías, y la idea es como crear una especie de inteligencia artificial o clasificador, porque en realidad eso es lo que estamos haciendo, que pueda utilizar esta experiencia o esta expertise o que pueda reemplazar al experto en la decisión del experto. Pero antes de comenzar a usarlo, es decir, antes de usar el clasificador, el experto tiene que haber puesto las etiquetas. Entonces, en este caso, cuando el experto pone las etiquetas inicialmente y a partir de ahí empieza a construirse el clasificador, entonces en ese caso se está hablando de lo que se llama un clasificador usando métodos supervisados. Es decir, un método supervisado es un método donde ya se le puso una etiqueta a la data. Es decir, la etiqueta que puede ser bueno, malo, que puede detectar el color, por ejemplo, o la especie, en el caso de las flores, que había un ejercicio con las flores, y que catalogamos en 3 tipos de especies, o en el caso, como le decía, de los catadores de vino, que clasifican a los vinos en 9, creo, si mal no recuerdo, eran 9 características, disculpen, 9 clases. Y en ese caso se dice que es un clasificador basado en métodos supervisados. A diferencia de los métodos supervisados, lo que vamos a hacer hoy es un método no supervisado. Es decir, tenemos la data y en esa data no hay una etiqueta, no hay nadie que haya hecho o que haya hecho una preclasificación o clasificación a priori de la data, sino que vamos a pasarla directamente a una especie de clasificador que va a encontrar patrones comunes dentro de la data y esos patrones lo va a convertir en clúster. Entonces, lo que va a hacer es tenemos que definir de alguna forma una distancia entre la data y aquellos datos que son muy cercanos, de acuerdo a esta distancia entre comillas, porque es una distancia entre datos, no es exactamente una distancia geométrica, sino que es una distancia entre los datos. Uno hace a partir de ahí una clasificación, es decir, le deja al clasificador que de una manera no supervisada determine las clases. Esa es como la idea ahora de este nuevo método. Entonces, el análisis de cluster es uno de los métodos más importantes dentro de, valga la redundancia, dentro de los métodos no supervisados. Habiendo dicho eso, es como la introducción. ¿Qué es lo que en general vamos a hacer? Y ahora vamos a entrar digamos, a Canvas. Vamos a tomar un ejemplo que vamos a resolver con R, desde el inicio hasta, digamos, hasta el final, resolverlo bien usando método de clúster. Ahora, dentro de los métodos de clúster existen distintas metodologías. El que vamos a trabajar inicialmente se llama método jerárquico de clúster. El método jerárquico, en principio, lo que hace es partir con que todos los datos, es decir, todas las observaciones son clústeres, o sea, son observaciones independientes. Después se termina la distancia que hay entre las observaciones y va tomando las observaciones que son más cercanas entre ellas. Hay distintas formas de medir las distancias, como vamos a ver ahora en el ejercicio, y los que son más cercanos los pega en un clúster. Entonces uno va viendo primero va pegando los que son más cercanos, después los que son un poquito menos cercanos y así sucesivamente. Los va pegando y va armando un clúster hasta que al final tenemos un gran clúster. Nuestro papel en este proceso es determinar dónde nosotros queremos dejar, en qué cantidad de clúster tenemos que dejarlo. Y eso va a depender mucho del ejercicio y no hay exactamente un método científico en general para determinarlo, sino va a depender mucho de la data. Ok, yo creo que partamos entonces con el ejercicio en particular para poder no hablarse en el aire, sino sobre la base de un ejercicio. Para eso, lo primero que hay que hacer es entrar a Canvas.
un segundo, tenemos que entrar a Canvas, a módulo. Ahí le estoy compartiendo la pantalla de Canvas. Dice semana 15 en módulos. O sea, si usted toca en módulos, en Canvas, en alguna parte está módulo por ahí. Ok. Módulos. Acá, si marcan en módulos, van a semana 15, que está acá. Abren semana 15 y varias cosas que hay que resolver. Primero, bueno, aquí hay una presentación de clúster, dos presentaciones de clúster para que la lean aparte. Yo voy a partir de otra manera distinta, esta vez sin la presentación, voy a ir directamente al ejercicio 15.1. Para poder resolver el ejercicio 15.1 necesitan tener esta data descargada. Por favor, van a descargar cars.tab, que está acá. Esa data tienen que descargarla y colocarla en su digamos, directorio de trabajo. Por favor, primera parte, descargar cars.tab. Segundo, abrir el ejercicio 15.1. Entonces, en el ejercicio 15.1, copiarlo todo. Van a copiar todo lo que está en el ejercicio 15.1. Hay muchas explicaciones, porque esta vez lo que intenté hacer es explicar con detalle. El número de comandos no es tan grande, pero el número de explicaciones ya sí es bastante más abundante para que lo lean con tranquilidad. Yo voy a tratar de ir haciendo, ir explicándolo, pero para que ustedes tengan por escrito lo que estoy diciendo, también lo escribí acá dentro de cada comando, digamos, para explicar qué es lo que estamos haciendo y cómo funciona. ¿Ok? Entonces, por favor, copiar el ejercicio 15.1 y pegarlo en una, digamos, un archivo en un script de R, que es el que vamos a trabajar. ¿Ok? En principio, déjenme un segundito a ver si hay alguien que está todavía esperando para entrar. Un momento, por favor. Un segundo. Ya, no, parece que estamos todos lo que somos acá y listo. Bien, estupendo. Entonces, como les decía, vamos a copiar todo lo que está ahí. Recuerden que anteriormente tienen que haber descargado cars.tab. Ese que está ahí hay que descargarlo, cars.tab, para poder trabajar. Después vamos a trabajar con USRS, por eso ya lo tienen ustedes, y el 15.1 para partir. Eso es el que vamos a trabajar. Bien, ok. Listo, entonces lo voy a compartir entonces la pantalla de R. Y damos un segundo. Estamos, ok. Deben estar viendo ahora R y yo copié acá, tengo copiado justamente todo el ejercicio. Ustedes deben de cambiar, por supuesto, el directorio de trabajo. Eso es parte de lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, cambiar el directorio de trabajo. Yo voy a cancelar por el momento la imagen para que nos concentremos únicamente dentro de esto. Cualquier cosa, el chat está abierto y me dicen, ¿ok? ¿Ok? Entonces vamos a cancelar el video y solo la imagen. La única cosa que están viendo ahora es el documento de R. ¿Ok? Bien, partimos entonces. Sí, como les decía, vamos a estudiar análisis de clúster. Acá, por favor, tienen que tener el directorio de trabajo. Yo lo voy a generar. O sea, estos dos comandos que están arriba, como siempre, son para limpiar. Ya yo tengo limpio acá todas las ventanas, por eso el efecto es justamente limpiarlo todo. Entrar al directorio de trabajo, que ya está listo, y vamos a cargar la base de datos que se llama cars.tab. Observen que ahora es read, la forma de leerlo no es read CSV, porque ahora no es un documento CSV, sino que es un documento delimitado por espacios. Por eso se escribe con tab, está espaciado, ¿ok? Y escribimos read delimitado, que es otra de las opciones para cargar la data dentro de R. Cuando tenemos este tipo de extensión, que simplemente la data está separada por espacios, y no por punto y coma, o por coma, como lo habíamos hecho con los CSV. Por eso no escribimos nada más acá como separado por coma, separado por punto y coma, decimales, etcétera, sino simplemente separados por tab, por un espacio. Ok, string as factor lo que significa es que que no considere, lo que pasa es que por defecto R toma todo lo que sean todos los strings, todos los caracteres y trata de convertirlo as factor, lo convierte como factores. Entonces les vamos a pedir que simplemente no lo haga,
Esto podemos ponerlo, no, realmente da lo mismo en este momento, pero nos ayuda a que no todo sea factor, sino que también haya cosas como strings, ¿no? Entonces esto es una opción que pueden poner o no en general. Ok, vamos a cargar la data. La data, cuando la abrimos, le explico de qué se trata, muy brevemente. Tenemos unos datos, estos datos, de hecho está explicado acá, aquí explicamos un poquito de qué se trata esta data. En general, para poder entender, acá tenemos datos que corresponden a autos que son autos antiguos del año 78 al año 79. Esto es una data que por lo general se usa para explicar el tema del análisis de clúster. Y observen un poquito la data. La data, ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene el país, el nombre del auto, tiene las millas por galón, el peso, esto es el ratio o la tasa del motor, que si es 2.73, 2.26, con más detalle, este es bueno, la potencia que es desarrollada por el motor, el desplazamiento, cuántos litros se desplaza, digamos, el motor, y la cilindrada, cuántos cilindros ofrece. Eso es más o menos lo que tiene. Observen que en este momento aquí no hay ninguna etiqueta en particular asociada a la data. Solamente son datos que hablan de autos con sus características. Nuestro objetivo es determinar si existe básicamente existe alguna similaridad entre los autos. Podemos distinguir grupos de autos por sus características, es decir, por su peso, por potencia, por millas por galón desarrollada, por el país, por todo, o sea, por estas características. Dadas estas características, podremos nosotros clasificar o de encontrar algún patrón en los autos. O sea, observen que, bueno, en este caso son pocas observaciones porque es para ilustrar cómo funciona esto. Son 38 observaciones con 8 variables, según lo que está acá. Y yo lo que estaría interesado es saber si los autos se pueden ordenar en ciertos grupos, es decir, algún grupo en particular de autos de acuerdo, repito, al país, a las millas por galón, al peso, a la potencia desarrollada, los desplazamientos, a la cilindrada. Y no les voy a dar a priori cuáles son los grupos, es decir, no puedo indicar los grupos, sino que voy a simplemente ver si existe alguna diferencia o semejanza entre ellos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queremos hacer. El análisis de clúster justamente lo que hace es eso, hace una aglomeración de la data de acuerdo a sus características o patrones comunes. Es una herramienta muy útil cuando uno quiere descubrir patrones detrás de la data, es decir, alguna semejanza que hay entre los datos. En este caso, repito, hay 38 observaciones que corresponden a 38 autos con sus características y vemos si esos autos los podemos dividir en grupos. Ese sería el objetivo fundamental. Para hacer esto, como tenemos distintas variables, ¿okay? Repito, si ustedes tienen alguna duda, también pregunten en cuanto a lo que está, porque esto sí va al examen final, es decir, este es el último tema que entraría dentro del examen y sí o sí va a haber una pregunta desarrollada con este tema. Ahora que ya que nos queda un poco, este es como el tema final como prácticamente el único método de no supervisado que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, seguimos. Hasta ahora simplemente tenemos nuestra data con sus características y no sabemos ubicarlo en distintos grupos. Queremos encontrar patrones en los grupos. Ese es el objetivo. Una de las cosas que vemos adicionalmente es que la data es muy variada. ¿Muy variada en qué sentido? Que corresponde a dimensiones distintas de los autos. Es decir, horsepower, o sea, caballos de potencia, no se relaciona, por ejemplo, con el peso, que estamos hablando en toneladas, y la cilindrada no tiene unidades, el desplazamiento son cuántos litros, es decir, son características físicas completamente distintas unas de la otra, y en ese caso, cuando uno tiene ese tipo de datos, uno lo que hace es escalarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es diferentes escalas, y para hacer esto tenemos que ocupar una función que se llama scale. Scale tiene varias opciones que hay que colocarle. Una es colocar la data, dos, el centro, y tres, la escala. ¿Qué significa el centro? Es lo que le tenemos que restar a todos los datos, y la scale es por lo que tenemos que dividir. En este caso, la idea es la siguiente. Vamos a ver si entendemos. Primero, para escalar una data numérica, tenemos que eliminar de nuestro objetivo la columna car y la columna country.
porque son datos que son de tipo caracteres, o sea, no son, o factores, por último. Esos son datos categóricos. Los nombres de los países más los nombres de los autos no son exactamente numéricos y por lo tanto no los puedo escalar. O sea, no se puede escalar datos de tipo, por supuesto, categórico ni factores, porque hay que restarlo por algo y dividirlo por algo y no puedo hacer eso con esto. Entonces, lo primero que uno hace es eliminar las columnas 1 y 2, que corresponden a country y cars, y generar una nueva data que se llama cars use. Le pusimos cars use, elimina las columnas no numéricas. Ahora, esta es una función interesante porque permite calcular las medianas. Podría haber calculado en vez de las medianas, calcular means, es decir, el promedio. Pero en este caso quise hacerlo de manera distinta. Vamos a calcular para cada columna. ¿Por qué para cada columna? Este 2 significa, si fuese un 1, sería la mediana por cada fila. Es decir, sería la mediana en esta dirección. Pero yo quiero la mediana por columna. ¿Por qué? Porque cada columna representa una variable distinta. Entonces, aquí yo puedo colocar 1 o 2, en principio. Si coloco 1, es la mediana en esta dirección, por todos los valores numéricos que están acá. Lo que es malo porque no podría calcular una mediana usando distintas variables. Entonces, el 2 significa que voy a usarlo por columnas. Entonces, ¿qué es lo que hace la función apply? La función de apply justamente lo que hace es calcular todas las medianas de todas las columnas. Permite no hacer un ciclo, permite hacerlo de una vez para todas las columnas, calcularle la mediana. Y todo se va a almacenar en medians. Es decir, si hacemos el cálculo y, por ejemplo, yo quiero saber lo que están dentro de medians, me va a dar las medianas dentro de cada... disculpen, medians, habíamos puesto así. Estas son las medianas por cada uno de las variables. Por ejemplo, la MPG, la mediana es 24.250. El peso es esto y así sucesivamente. Recuerden que es la mediana, es el cuantil 50%. Bien, ahora pusimos una variable que se llama MATS, que básicamente es la mediana, pero de la desviación estándar. Este MATS significa Median Average Deviation, y eso está mal escrito, es deviation, ¿no? ¿Ok? Es deviation. O sea, Median Average Deviation. Entonces, eso vamos a hacer lo siguiente. Todos los datos, vamos a restarle su mediana, vamos a restarle este número. Por ejemplo, a las millas por galones le restamos la mediana y lo dividimos por la mediana de la dispersión o la desviación mediana del promedio de las desviaciones. ¿Ok? O la mediana de las desviaciones. En vez de usar la desviación estándar, vamos a usar un nuevo criterio que se llama MAT. Esto para variar un poco, porque podríamos haber usado aquí, como les decía, means, es decir, promedio, y aquí usar desviación estándar en lugar de MAT, que significa Median Average Deviation. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Escalamos todas nuestras datas usando entonces centro, que significa restar la mediana, y scale, que significa dividir por este valor que está acá. ¿Ok? Entonces, hacemos eso. Voy a generar nuevamente cars use. Un segundo, porque no me acuerdo dónde terminé de hacerlo. Voy a generar la mediana. Y nos va a quedar ahora nuestra nueva data ya está, de alguna manera ya está normalizada o estandarizada, donde cada variable se le ha restado la mediana y se ha dividido por la desviación, por la mediana de la desviación promedio, de la desviación promedio. Entonces, de esta forma, ahora sí, de alguna forma, todas las variables que están acá ya no tienen dimensionalidad y las podemos comparar unas con otras. ¿Ok? Eso es lo que nos permitió hacer esto. En algunos casos son valores negativos y eso se debe a que están por debajo de la mediana. No quiere decir que millas por galón va a ser negativo, sino que por eso es que están estandarizadas las variables. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos nuestra data preparada para empezar a trabajar con el análisis de clúster. Lo primero que queremos hacer ahora es determinar, por ejemplo, todo esto que está acá corresponde a una observación, es decir, a un auto. Cada auto es una observación. Yo quisiera calcular la distancia que hay entre, por ejemplo, el primer auto y el segundo auto. La distancia, me refiero, cuán cercanos son las características del primer auto con respecto al segundo, del primero respecto al tercero, y así sucesivamente. Es decir, tengo que calcular la distancia que hay entre todos. La distancia entre uno con todos, y después 2 con todos, 3 con todos, 4 con todos, y así sucesivamente.
Bien, eso es una lata hacerlo a mano y por lo tanto R tiene una función que se llama justamente distancia. Distancia. Entonces, ¿qué es lo que hace la distancia? Es calcular la distancia que hay de una observación con la otra. Cada observación es una fila, la distancia que hay entre una fila a la otra, ¿ok? Distancia tiene distintas variantes, en particular si yo no aclaro a qué le llamo distancia, lo que voy a calcular es la distancia euclidiana entre las variables, pero vamos a ver después más adelante que yo puedo calcular distancia incluso entre variables que son de tipo categórica, ¿ok? Entonces, calculemos la distancia y vamos a almacenar todo en distancia. ¿Ok? Y si ustedes quieren ver cómo funciona la distancia, aquí hay un help de distancia y, pueden ustedes ver cómo se calculan las distancias, distintas maneras de calcular distancia y aquí está la forma de resolverlo. ¿Ok? Yo no voy a dedicarme un momentito en este momento para explicar distancia, pero es tan simple como decir, le paso justamente la matriz de datos y quiero calcular las distancias. Eso es lo que hacemos. Por ejemplo, ¿qué cosa? Si yo quiero saber de qué tipo es el objeto que acabo de construir, cars distancia, entonces escribo, dame la clase. Eso es lo que me da distancia. Es una clase de distancia. Echamos una miradita a lo que significa las distancias y eso es lo que se calcula. Lo redondeé a 1 porque las distancias pueden ser muy variadas, pero justamente lo que se calcula es una matriz como esta, y es una matriz triangular inferior. ¿Qué significa una matriz triangular inferior? Significa que evidentemente la distancia que hay entre el auto 2 y el auto 1 es lo mismo que la distancia que hay entre 1 y 2, por lo tanto basta con que yo calcule la mitad de la matriz, no necesito por simetría, son todos esos valores. Por ejemplo, ¿qué significa ese 0.9? Significa que la distancia que hay entre el auto número 1 y el auto número 2. Este 1.7 es la distancia euclidiana que hay entre el auto número 3 y el auto 1, y entre el auto 3 y el 2, y así sucesivamente. O sea, podemos de alguna forma determinar cuán cercanos, esta es una matriz, repito, triangular inferior, porque no requiero, repito, calcular la matriz entera por la simetría. Ahora, es un objeto de tipo distancia, no es una matriz. Por ejemplo, si yo le pido, dame la distancia que hay en 1, 3, 1, 3, que significa que estoy en la fila 1 y en la 3 me va a dar un error. Y eso es lo que sucede, porque no es una matriz en general. Para convertir la matriz yo puedo directamente tomar esta cosa que salió acá que se llama car distancia y convertirla a la fuerza en matriz. Entonces devuelve la como matriz. Y efectivamente, si ahora yo llamo 1.3, me va a dar la distancia que hay entre el auto 1 y el auto 3, si yo quiero usar los índices. ¿Ok? Entonces, en principio, yo no voy a convertir esto a matriz, porque la matriz desde el punto de vista computacional es un poquito más pesada, es decir, tendría que almacenar todos los valores, y como ven ustedes aquí arriba, aquí no se almacenan todos los valores, solo se almacena una parte de los valores, y eso permite trabajar con muchísima data grande, digamos. Si, imagínense que tenga 1.000.000 de observaciones y tuviese que hacer una matriz, sería 1.000.000 por 1.000.000, y eso sería una matriz demasiado compleja. Sin embargo, haciendo esto tengo una dimensionalidad mucho más baja y puedo trabajar mejor. ¿Ok? Entonces, creo, si tienen alguna duda, repito, chicos, escriban. Es muy fácil hasta ahora, solo necesito pasarle a dist, necesito pasarle mis datos y me va a construir una matriz de distancia. ¿Y qué es la matriz de distancia? Es la matriz que hay de distancia entre cada una de las observaciones con cada una de las otras observaciones. Si hay alguna duda, aquí hay una explicación también cómo funciona todo lo ideal, ¿no? Ok, ahora vamos a trabajar con el método que se llama clusterización jerárquica o jerárquica clustering, por eso es una HK, y hay un comando que tiene R incorporado sin ningún paquete que se llama hclust, que es jerárquica clustering, más o menos lo que quiere hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que pasarle como resultado? Disculpen, si ustedes quieren ver más ayuda con respecto a hclust, pueden usar help de hclust y le va a dar una explicación de lo que se trata. ¿Ok? Hay distintos métodos para calcular ahora los clustering. Nosotros vamos a ocupar un método que se llama complete. Bien. Arriba, si ustedes desmarcan lo que está arriba, pueden ver que hay otro método que se llama war.d2. De hecho, vamos a hablar un rato más de todos estos métodos. En principio, la idea es la siguiente. ¿Qué es lo que uno le pasa a hclust? Le pasa en la matriz de distancia, lo que acabamos de calcular, e indicamos el método. Si no hubiésemos indicado nada, así si esto no está,
automáticamente él va a reconocer el método de complete. Complete significa en que cómo yo determino la distancia que hay entre dos clústeres en particular. Un clúster está formado por una cantidad de datos determinado y otro clúster está formado por otra cantidad de datos determinados. Cuando uno coloca complete para determinar la distancia que hay entre dos clústeres ya formados, no los datos, sino ahora los clústeres, porque ahora necesitamos calcular distancias entre clústeres para ir generando una jerarquía de clústeres. Lo que hace es tomar los datos que están más alejados dentro de cada clúster y con eso define una distancia entre clústeres. O sea, imagínense que en un clúster haya 3 datos y en otro clúster haya, por ejemplo, 2 datos. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Este método busca cuál de los datos es más lejano a los otros datos que están en el otro clúster y con eso define una distancia entre clústeres. Ok, vamos el comando muy sencillo y veamos qué es lo que se obtiene para poder explicarlo mejor con un gráfico en general. Ok, lo que hacemos es simplemente ocupar hclust en este valor, generamos ahora y se va a guardar en clúster ya la formación de todos los clústeres. Para echar una mirada lo que vamos a hacer es hacer un plot de esto. Vamos a plotearlo y ahí voy a tratar de explicar un poquito mejor. Vamos a ampliar esto para que se vea mejor la gráfica. La gráfica nunca son bonitas acá. Después vamos a ver una forma de visualizarlo mejor. Y vamos a plotear justamente lo que acabamos de calcular. Al calcular se ve una cosa como esta que se llama un dendrograma. Bien, dendrograma, en principio. ¿Qué es lo que es esto en dendrograma? Digamos, la gráfica fundamental para entender un poquito de qué se trata el clúster jerárquico. Cada uno de esos numeritos que están aquí debajo representa un auto. Uno lo puede ver, lo que pasa es que no se ve muy bien, por eso lo cerré. Aquí arriba hice el mismo plot, lo tengo comentado, pero puse las etiquetas del auto. Lo voy a hacer un momentito, pero después lo voy a cerrar porque no se ve bien, porque son muchos nombres, ¿no? Pero en principio cada auto tendría una etiqueta, digamos, y ahí se verían los autos, cada observación es un auto, y no se ve nada precisamente porque tengo una imagen muy chiquitita. Ustedes pueden hacer un zoom y podrían verlo mejor, digamos, con el zoom. Yo no voy a hacer esto, lo que voy a hacer es cerrar, y voy a calcular sin las etiquetas, solamente con los numeritos de los autos. Cada número representa una observación, y cada observación es un auto. Entonces, uno parte desde lo más bajo, en el eje vertical están las alturas, es decir, las distancias que hay entre los autos. Por ejemplo, los autos que están aquí abajo, que todos están diferenciados, digamos, están diferenciados, esos son el número de observaciones que hay. Todo lo que es autos que están acá, esos palitos que están acá, corresponden, cada palito, el palito más bajo de todo, corresponde a un auto. A medida que vamos subiendo, lo que estamos diciendo es, dígame todos los autos que están a la distancia, por ejemplo, un ejemplo, a la distancia 2. Todos los autos que están a la distancia 2. Entonces, si trazamos una línea por esta línea de acá, nos damos cuenta de que aquí hay un grupo que está formado por 3 autos, que está a distancia 2 de este otro grupo que está formado por todos esos autos que están acá. Si seguimos avanzando, vamos que hay otro grupo acá, a la distancia 2, otro grupo y otro grupo, y cada uno de estos grupos son clústeres formados por autos. Para verlo mejor, vamos a suponer que yo quisiera separarlo en 3 grupos, y para eso utilizo un comando que se llama rect-hclust, es decir, trazo una recta a una altura k igual a 3. O mejor dicho, no es una altura k igual a 3, disculpen. Quiero hacer 3 clústeres, donde quiera que aparezcan esos 3 clústeres. Entonces, esto me permite decir que si yo trazo una línea por acá, porque yo requería solamente 3 clústeres, la altura a la cual tengo que trazar la línea es 4. Es decir, voy a hacer clúster que está separado a lo máximo por 4. Es decir, todo lo que está aquí adentro tienen distancias menores a 4, todo lo que está aquí adentro menores a 4 y todo lo que está aquí adentro menores a 4. Pero entre ellos la distancia es 4. Es decir, aquí hay un valor, una recta que corresponde a un grupo. Este es un segundo grupo y este es un tercer grupo. Aquí está un conjunto de autos que son cercanos a la distancia 4. Este es otro grupo de autos que están a la distancia 4 y este es otro grupo que está a la distancia 4. Quiere decir que si yo me fijo un nivel de 3 clústeres o de 3 grupos, esto es lo que hace el programa, lo que hace es justamente construirme 3 grupos. Supongamos que yo haga, por ejemplo, 5. Quiero tener 5 grupos.
Ok, disculpa, tengo que volver a calcular, si no se va a reescribir encima. Entonces tengo 5 grupos y ahora al principio tengo más grupos, pero dividido por 5 a una distancia 5. Quiere decir que justamente a la distancia 2 aproximadamente voy a tener un grupo formado por 3 autos, otro grupo formado por otros, y me da la impresión de que este es un poquito más exacto, ¿no? Todos los autos que tengan, si hay una diferencia muy chiquitita entre este grupo, por ejemplo, entre este grupo de 2 y este grupo que hay más autos, la diferencia aquí vertical es muy chiquitita, por lo tanto yo no puedo distinguir entre un grupo y el otro, y lo más probable es que no haya diferencia entre uno y el otro, en general. Entonces, mirando el gráfico, yo puedo determinar cuántos clusters yo necesito en general, o cuántos clusters se van viendo, se van formando. Entonces, es una forma de ver los grupos que quiero. Entonces, voy a suponer que yo voy a quedarme con 3 clusters, entre 4, 3 o 5 clusters para empezar a hacer el análisis y veamos qué nos da ese resultado. ¿Ok? No sé si se va entendiendo que lo que hace el sistema es separar por distancia, y la gráfica del dendrograma es justamente indicarnos cómo se va armando un árbol a partir de los grupos que se van creando. Es un grupo, los grupos que están dentro de cada grupito que está acá, tiene distancias menores a 2, por ejemplo, en este caso. Todo este grupo de autos que están acá tiene distancias menores a 2, pero entre ellos la distancia es aproximadamente 2. Entonces, cada grupo está separado por una distancia 2 y todos los autos que están dentro de cada grupo tienen semejanza, y este grupo se diferencia de este otro. Cómo uno elige la cantidad de clusters va a depender mucho de la data, de lo que quiere ver, y vamos a empezar a hacer el análisis partiendo con un grupo de 3, 4 o 5 y ver qué pasa. Evidentemente, yo puedo hacer lo siguiente, puedo tomar el grupo entero. Es decir, si yo tomo distancia 8, o por ejemplo, si tomo distancia 6, voy a tener diferencia entre dos grupos nada más. Puedo juntar todos los autos que están acá y todos los autos que están acá. Pero si yo tomo un grupo muy grande, no puedo distinguir mucho sus características. De la misma manera, si yo tomo una distancia muy chiquitita, va a haber muchas diferencias entre auto y auto, y por lo tanto yo no voy a considerar importante tener muchos grupos, sino una cantidad intermedia para poder entender las características comunes que hay entre ellos. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. Si me van entendiendo, estupendo. Si no, ahí me interrumpen en cualquier momento, como les decía. Ok. Todo esto que está acá, que está explicado este texto, es justo lo que yo acabo de decir. Evidentemente hay mucho tema y traté de explicarlo lo mejor posible. Ok, vamos a hacer lo siguiente ahora. ¿Qué es lo que hace esto? Voy a suponer que voy a hacer un grupo de 3, es decir, voy a tomar un clúster de 3 y voy a usar un comando que se llama cutTree, que lo que le dice es corta el árbol en 3 grupos. Aquí tengo otro ejemplo, un grupo de 4, ¿no? Pero si yo corto en 3 el grupo, por ejemplo, como lo habíamos hecho antes, esto le ofrece un número que corresponde a una membresía a cada observación, a cada auto. Es decir, si yo hago esto, significa, por ejemplo, el primer auto pertenece al grupo 1, el segundo al grupo 1, así sucesivamente. Ahí están, todos estos autos pertenecen al grupo 2, hay un auto que está en el grupo 3, es decir, como hay 38 observaciones, cada observación va a tener asociado una membresía, que va a depender del grupo, la cantidad de grupos que yo haga. Por ejemplo, si yo hago grupo 4, lo corto en 4, entonces, y hago así tal cual, si yo quiero saber, por ejemplo, grupos punto 4, veo la membresía está dada a través de estos numeritos que se le van a pegar como característica a cada una de las observaciones. Entonces, cada observación va a tener una membresía y va a depender de cuántos grupos yo quiero estudiar. Si, por ejemplo, si voy a quedarme con el grupo 3, van a haber solamente membresías del 1 al 3 y cada auto yo le puedo, digamos, pegar una membresía determinada. Entonces, esas son membresías o características que tienen cada uno de los autos, ¿ok? Son las membresías. Por ejemplo, quiero saber cuántos autos hay por cada membresía si yo tuviese grupos 3. Entonces, utilizo el comando table y me permite calcular que, por ejemplo, ¿qué es lo que dice esto en general, no? Si yo tuviese, en el grupo 1 hay 8 autos, en el grupo 2 hay 20 autos y en el grupo 3 hay 10 autos. Y con eso tenemos los 38 autos ubicados, 8 en el primero, 2 en el segundo, 20 en el segundo y 10 en el tercer auto. Entonces eso me permite hacer table. Por supuesto, si coloco 4 acá, me va a decir cuántos hay de cada grupo. Nos va a indicar que en el grupo 1 hay 8, hay 17 en el 2, 13 en el 3 y 10 en el 4.
Uno lo que no quiere es que haya muy pocas observaciones en cada grupo y tampoco que haya muchísimas observaciones en cada grupo. Lo que uno tiene que buscar es una especie de balance para poder entender lo que está pasando en general. ¿Ok? Entonces, eso es lo que... Ahora, uno puede hacer el conteo usando una función. Entonces, básicamente, dame los grupos del 2 hasta el 6, quiero formar clústeres o grupos de A2, grupos de A3, de 4, de 5 y de 6, y voy a aplicar esta función. El supply significa aplícale la función para calcular la tabla haciendo un cut tree, haciendo un corte, donde NSL, que es el número de clúster, va a estar de 2 hasta 6. Entonces, el número de clúster, le aplico el 2, el 2 va a aparecer acá, el 3 va a aparecer acá, y voy a generar una tabla de esa manera. Entonces, haciendo esto, me doy cuenta que puedo hacer de una sola vez, puedo hacer, ¿qué pasaría si tomo, por ejemplo, dos clústeres? En uno tendría 18, dos clústeres significa quedarme con esta rayita y con esta rayita. Entonces, en esta rayita tendría, digamos, 18 y en el otro tendría 20. Si yo tuviese tres clústeres, tendría 8, 20 y 10 como lo habíamos visto, 8, 17, 3, 10 para tres clústeres, para 5 clústeres tendría 8, 11, 6, 3 y 10, y así sucesivamente. O sea, mientras más clústeres tenga, menos capacidad tengo para detectar las diferencias, digamos, las características comunes, pero me vuelvo muy exacto, tan exacto que lo mejor posible es tener tantos clústeres como autos tenga, y eso no me informaría mucho, digamos. ¿Okay? Entonces, esta función es interesante porque me permite calcular cuántos autos hay por cada uno de ellos. Ahora, no sé si es tan interesante ver cuántos autos hay, sino saber qué autos hay en cada uno de estos, para saber si hay alguna característica en común. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la etiqueta. Si ustedes se fijan, cuando uno hace el head de cars, parece que era la cars era, y hace esto, hay una etiqueta que se llama car, que es el nombre del auto. Y ahora lo que le voy a pedir ahora, dame la etiqueta donde para el grupo 4, que están en el grupo 1, si yo divido en 4 los grupos, ¿quiénes están en el grupo 1 dentro de los 4 clústeres? Entonces, haciendo eso me doy cuenta de que en el grupo 1 están estos autos que están ahí. ¿Ok? Entonces, estos autos son los que están en el grupo 1 si yo dividiera entre 4 en general. Si yo dividiera en cuatro grupos, en general tendría, en el primer grupo tendría esto. Esos son los autos que están en cada uno de ellos. Ahora, puedo hacer lo mismo en vez de uno para todos los grupos, es decir, disculpe, para todos los grupos, cuando lo dividí en 4, ¿quiénes están en cada uno o qué autos están en cada uno de los grupos? Entonces hacemos esto, nos damos cuenta que si dividimos en 4, estos son los autos que están en el primer grupo, los autos que están en el segundo grupo, los autos que están en el tercer grupo y los que están en el cuarto grupo. Uno va viendo de alguna manera, si uno sabe un poquito más de auto, en principio se da cuenta que el grupo 3, aquí hay autos de Audi, BMW, entonces ya va viendo que hay una característica que tienen los autos que están en el grupo 3 que se parecen, digamos, ¿no? Entonces, los que están en el grupo 1, alguna otra característica en particular tendrán que los hace hacer, que le hace pertenecer al grupo 1, ¿ok? Bien, entonces, con estas funciones yo puedo determinar qué autos están en cada grupo, y si yo quiero, por ejemplo, poner un grupo de 3 acá y un grupo de 3, podría saber cuántos hay en cada uno de los, o sea, qué autos hay cuando hago un análisis de clúster con 3 clústeres, y así sucesivamente, ¿ok? En particular, me gustaría saber el país al que pertenecen cada uno de los grupos, es decir, cada uno de los autos cuando tengo 4 grupos, por ejemplo. Entonces, haciendo esto, me permite saber que, por ejemplo, mirando acá, estos son los grupos 1, 2, 3 y 4, cuando lo divido en 4 en general. Entonces me doy cuenta que en el grupo 1, Francia no está, ni Germany, ni Italia, ni Japón. En el grupo 1 solo hay autos de los Estados Unidos, nada más. Es decir, son autos producidos por los Estados Unidos que en los años 70 y tanto deberían tener ciertas características, que vamos a ver ahora. En el grupo 2 ya hay una distribución un poco mayor, digamos 0, hay 3 de Alemania, 1 de Italia, y ahí hay como distribuido. Pero lo que llama la atención es que en el grupo 1 solo hay autos de Estados Unidos. Quiere decir que Estados Unidos produce un tipo de auto
muy particular, que se diferencian del resto del mundo. Entonces ya ahí nos vamos dando cuenta de que hay semejanza a los autos que produce Estados Unidos y vamos a ver qué características son las que hace a un auto estadounidense, digamos, en particular. Vamos a seguir adelante, digamos. Entonces, la idea es hacer este análisis con la data que tenemos. O sea, esto, repito, es un ejemplo, pero al hacer este análisis uno va viendo qué características hacen que, en este caso, los autos pertenezcan a un grupo o no. Ya de partida sabemos que todos los autos que están en el grupo 1 pertenecen a los Estados Unidos. Esa es la primera condición que tenemos. Bien, veamos entonces ahora un comando que es muy interesante, que se llama aggregate. Aggregate significa, agrega todos los autos que tenemos, que están en Cars Yours, y bueno, siempre hay que colocar list en general, eso es una cosa que tiene el comando aggregate. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Agrega los autos por características de sus valores medios. Veamos qué es lo que se obtiene con esta función. Veamos, lo que estamos viendo acá es que en el grupo 1, por ejemplo, que recuerden que en el grupo 1 están los autos que pertenecen a Estados Unidos nada más, hasta ahora sabemos eso, y aquí están los valores medios de cada una de las características, los valores medios según esto, dentro de cada grupo. Ahora, repito que recuerden que las variables están estandarizadas, por eso aparecen como negativas, pero ¿cómo se interpreta esto para poder entenderlo mejor? Recuerden que lo que es negativo significa que está por debajo de la media. En este caso, por debajo en vez de la media, sí, efectivamente de la media, no de la mediana, porque estoy calculando la media. Entonces, quiere decir que en el grupo 1, observen más o menos a ver si se entiende. Negativo significa que todos los autos que están en el grupo 1, que son estadounidenses, están por debajo de la media en cuanto a millas por galón. ¿Qué significa esto? Si están por debajo de la media, estos autos son los que más consumen combustible y tienen menos rendimiento en el sentido de millas por galón. ¿Por qué? Porque tienen un valor negativo. Eso significa que están por debajo de la media. O sea, todo lo que está negativo es valor por debajo de la media. En cambio, en el caso del peso, o sea, cuando tenemos algo de peso, es positivo y es más grande que el resto. Fíjense que es más grande que el resto. Quiere decir que los autos que están en el grupo 1, fabricados por los Estados Unidos, generan menos millas por galón y son más pesados, tienen más peso. Son autos mucho más pesados, mucho menos convenientes desde el punto de vista de millas por galón. Tiene el drive ratio, eso es como no sé exactamente la traducción, pero es como la relación que existe en cuanto a el largo del auto y la transmisión. O sea, en este caso no me voy a fijar mucho porque realmente no recuerdo mucho de qué significa el drive ratio. Uno puede estudiarlo bien estudiar bien de qué se trata esto, ¿no? Okay, entonces lo dejo esto como por el momento así como interrogación, pero sí, sigo adelante. Ok, horsepower, ¿qué significa horsepower? Positivo, está por encima de la media. Quiere decir que, si ustedes se fijan, es el que más potencia genera. Entonces son autos mucho más potentes. Claro, gastan más, gastan mucho más. El desplazamiento es la cilindrada, básicamente no, la cantidad de litros, disculpen, desplazan como 2.36 como promedio en litros y desplazan más que cualquier otro de los demás y tienen como promedio una cilindrada de casi 5 cilindros en principio y son los que más cilindros tienen. Entonces, en principio nos vemos que en el grupo 1 están los autos estadounidenses más gastadores, con más peso, que generan más potencia y con más cilindrada. Entonces ya vemos que los autos se van ordenando de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, podemos ver quiénes son los autos que están en el grupo, digamos que lo que están en el grupo 2, nos damos cuenta que son los autos que tienen mejor desempeño. Por lo general tienen menos peso, mejor desempeño en cuanto a millas por galón, pero ustedes se fijan que son los que menor cilindrada tienen, ¿no? Y menor desplazamiento tienen en particular, ¿no? Entonces, en general vemos que el grupo del auto, los que están en el grupo 2 son autos que tienen unas características muy particulares, es decir, no son gastadores, no tienen alto peso, no generan mucha potencia tampoco, son los que menos potencia generan, y entonces son autos por lo general, incluso yo podría decir que los autos son un poquito más baratos, etcétera, y mucho más económicos, y uno podría, haciendo un análisis como este, detectar qué marcas de autos son que tienen estas características.
usando, por supuesto, una data distinta, más actualizada. Ok, no sé si me quedó claro la explicación de esta tabla, que es muy útil, en principio. Si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora, porque igual vamos a seguir ahora, se va a complejizar un poco más lo que viene. No sé si me van siguiendo. Ok, no veo... Bien, estupendo. Si me creen todo lo que le estoy diciendo, estupendo. Ok, sigamos adelante entonces, ok. Bien, entonces, una de las cosas que puedo hacer es no utilizar, aquí usé una cosa que se llama cars use, pero recuerden que cars use la habíamos usado sobre la data que ya estaba estandarizada, es decir, a la data que le restamos el valor, la mediana, y dividimos por la mediana promedio de las desviaciones, o de las desviaciones promedio. Y la data estaba estandarizada. El problema que tiene esto es que esta data no está muy clara en el sentido de que aparecen valores negativos y cosas por el estilo. Y puede traer un poco de confusión si en general no lo interpretamos bien. Entonces, vamos, en vez de usar cars use, que es la variable, la data estandarizada, vamos a usar directamente la data cars, por evidentemente quitándole las dos primeras columnas que corresponden a datos de tipo, ¿cómo se llama esto? De tipo categórico. Ok, aquí voy a colocar grupo 3, pero podría haber quedado con grupo 4. Era para hacer una variación, da lo mismo, ¿no? Ok, y en lugar de means, coloqué median para ver las medianas. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo que está aquí arriba, por eso yo quise hacer una diferencia, digamos. Ahora vamos al grupo 3, tres grupos. Vamos a trabajar con la data original, sin haberla estandarizado, y vamos a trabajar con las medianas, pero ya vamos a ocupar los grupos 13, los grupos que ya fueron construidos sobre la data estandarizada. Lo que hace los grupos 3 es que ya tiene la membresía, por lo tanto cada auto ya tiene la membresía, yo puedo trabajarlo directamente con la data original. Entonces, ¿cuál es la gracia de hacer esto? En que ahora ya tenemos números un poquito más racionales de acuerdo a nuestro conocimiento. Por ejemplo, ya el número de cilindros acá ya está más claro, ¿no? Por ejemplo, en el grupo 1 están los que tienen 8 cilindros, como la mediana es 8 cilindros. En el grupo 2 los que tienen 4 cilindros y 6 cilindros. Acá las millas por galón son 17.30 millas por galón, que es el que menos genera, el grupo 1 el más gastador, y o sea, el que menos eficiente es por las millas. Y en el grupo 2 es el mejor de todos en cuanto a millas por galón. Son los autos más económicos en principio. Pero el que tiene menos potencia es justamente ese grupo que tiene 79. La gracia de trabajar con esta data es que ahora yo no necesito interpretar valores negativos o positivos, ahora son los valores reales. O sea, son valores que ya yo puedo detectar. Evidentemente podría haberlo hecho con grupos 4 acá. La única diferencia es que si yo lo hago con grupos, bueno, podemos hacerlo con grupos 4 directamente aquí también, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá puedo hacer lo siguiente, puedo generar ahora un data frames que cuente cuántos hay de cada uno. Por ejemplo, si voy a trabajar con grupos de 3, me doy cuenta que puedo generar dos variables distintas. Primero, el clúster, que es el clúster 1, el clúster 2 y el clúster 3. La frecuencia me dice cuántos grupos hay. Aquí lo que hice fue agregar dos variables. Agregué una variable que corresponde al número de autos que hay. Me dice que en el grupo 1 hay 8 autos que tienen una mediana de 17.30, es decir, puedo ir generando ahora un nuevo data frames con mucha más información sobre mis datos, o información agregada justamente. Puedo ahora ir entendiendo qué es lo que hay detrás de cada una de estas, digamos, de estos datos de una manera un poco más cómoda. ¿Ok? Esto que está acá es lo mismo, pero con el grupo 4. ¿Qué hacemos con el grupo 4? Hacemos lo mismo. Me dice que en el grupo 1 hay, por ejemplo, 8 autos con 17.3, con el peso tanto y así sucesivamente. ¿Ok? Puedo hacer ahora un plot, un poquito con estas etiquetas. Claro, en realidad no se va bien, no se ve bien. Este como 4, no se ve bien porque tengo muy poco espacio acá. Repito, ustedes pueden ver el árbol de mejor manera. En las próximas clases yo les voy a mostrar una forma de visualizar esto de una manera mucho más espectacular, entre comillas, digamos. Depende de cuán espectacular uno cree que es. Pero se puede mejorar muchísimo los clústeres. Ahora estamos en la parte de analizar qué ofrece el análisis de clúster. ¿Ok?
Bien, esto es lo que hace el análisis de clúster por jerarquía. No sé si se entendió. Yo puedo hacer muchas más cosas, pero en principio esto sería como lo más básico que puedo hacer, es determinar qué características tienen como promedio, en este caso, los autos dentro de cada grupo, a qué país pertenece cada uno de ellos, cada uno de estos autos en cada grupo. Puedo calcular las medianas, las medias, y puedo también hacer variaciones de cuántos grupos yo quiero. Puedo tener entre 3 a 4 grupos. ¿Y por qué me parece entre 3 o 4 grupos? Porque de acuerdo al dendrograma me doy cuenta de que se ve mejor entre 3 a 4 grupos en principio. ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que se llama método jerárquico, donde hay una variación, donde el método jerárquico calcula en esencia todas las posibles combinaciones de, digamos, de grupos de A3, de grupos de 2, grupos de A4, grupos de A5. Yo tengo que quedarme con el grupo que yo quiero, es decir, con el grupo que me parece que me explica mejor mi data. Ahí no hay una cuestión científica, sino va a depender de la data que tengo. ¿Ok? Eso se llama método jerárquico. Y con eso estamos terminando uno de los métodos. Ahora voy a mostrar el segundo método y el último de la clase, para que no se asusten, porque igual es harto tema de entender. Y voy a usar el segundo método en el día de hoy, que se llama el método particionado alrededor de medoides, se llama. Y ahora explico qué se trata esto que está acá. No sé si estamos ok, ¿me van entendiendo? En realidad recuerden que ustedes van a tener que hacer esto con una data que hay dentro del examen y tienen que entender lo que va a pasar acá, digamos. Exactamente. Bien. ¿Ok? ¿Alguna? ¿Ok? También hoy parece están o cansados o se entiende todo perfectamente. Estupendo. Sigamos entonces. Ok. Bien, hay un segundo método distinto que permite también calcular los clústeres. El primer método que habíamos visto que se llama clúster jerárquico, parte con que todas las observaciones son pequeñitos clústeres. Cada observación es un clúster. Y los va juntando de acuerdo a las distancias. Es decir, los clústeres, a medida que voy suponiendo, por ejemplo, una distancia más grande, todo lo que están en un grupo está formado por aquellas observaciones que tienen distancia menor a cierto valor. Esto se ve en el diagrama. Un segundito, voy a eliminar acá para poder explicar nuevamente. Voy a eliminar las etiquetas. Esto lo elimino para que la gráfica no se vea tan recargada, se vea mal, por ejemplo. Esto lo que significa es que yo elegí que haya 4 grupos en el método jerárquico. Yo puedo haber elegido, en vez de 4 grupos, puedo haber elegido 3 grupos, como les decía. Entonces tendría 3 grupos en particular. Va a depender mucho de lo que yo quiera indicar. Dentro de cada grupo, yo calculo los valores medios, medianas, etcétera, de las características de cada una de las observaciones, en particular de los autos en este caso. Eso es lo que puedo hacer. Pero lo que está, por ejemplo, si yo me paré aquí arriba, en la dimensión, en la distancia 4, significa que repito, que este grupo tiene una distancia mayor a 4 que este y mayor a 4 que este. Pero todos los autos que están adentro, todas las observaciones que están adentro, tienen distancias menores, del orden entre 0 hasta 4, lo que están acá adentro. Entonces son autos que son cercanos con distancias menores a 4, autos cercanos con distancias menores a 4 y autos cercanos con menores distancias a 4. Si yo voy elevando este valor, me voy teniendo ahora en este caso 2 grupos nada más. Es decir, si en vez de esto coloco 2, acá me doy dando cuenta de que ahora tengo 2 grupos. De forma tal que todos estos que están acá tienen distancias menores a 6, distancias menores a 6, y estos 2 grupos tienen distancias mayores a 6. Entonces, claramente hay 2 grupos distinguidos. ¿Ok? Entonces, esto se llama jerarquía, jerárquico, porque yo puedo ir cambiando la cantidad de grupos que yo quiero. Por eso se llama jerárquico. Y partir de lo más básico. Por ejemplo, si yo quisiera tomar, por ejemplo, un solo grupo, ¿qué pasaría si yo tomo un solo grupo nada más? En realidad no pasaría nada, hay un error. ¿Por qué? Porque un solo grupo significa tomarlos todos, ¿no? Y es muy difícil hacerlo. O, por ejemplo, ¿qué tal si yo tomo 38 grupos? Hay 38 observaciones. También hay un error porque en realidad, vamos a suponer que yo tenga, vamos a los 30 grupos, que es muy difícil, digamos. Entonces, fíjense que elegir 30 grupos
significa que la distancia que hay entre ellos casi es muy chiquitita. Entonces yo voy a tener una jerarquía de grupos de acuerdo a la distancia o a la cantidad de grupos que yo quiera. Entonces, evidentemente, yo no quisiera tener esta cantidad de grupos porque son demasiados grupos y yo no podría distinguir las características comunes. Entonces, yo voy regulando la cantidad de grupos que yo quiero a partir de acá. ¿Okay? Por ejemplo, estos son con 10 grupos. Entonces, voy viendo que cada vez yo voy entrando en más detalle, pero a medida que voy entrando en más detalle, pierdo las características comunes de cada grupo y voy perdiendo como capacidad de agregación en general. ¿Ok? Bien, eso se llaman los métodos jerárquicos. Ahora existe un nuevo método, que es el método que vamos a estudiar ahora, que se llama método de particionado. Este es un poquito al revés. Este parte con un gran grupo gigantesco formado por todos. Y la idea es ir separando por pedacito. A diferencia del jerárquico que parte donde todos son clúster y a medida que voy creciendo hacia arriba se va armando un grupo entero grande. Ahora voy a hacerlo al revés. Voy a partir con un grupo entero grande y voy a ir partiéndolo hacia abajo. Esto es lo que se llama método de partición o particionado. Es lo que es el segundo método que uno utiliza para hacer análisis de clúster. Bien, ¿qué es lo que son los medoids? Los medoids son cosas que yo me elijo como centros. Por ejemplo, el algoritmo consiste en que yo elijo, por ejemplo, de antemano cuántos grupos yo quiero. Y esa es la diferencia que hay entre el método jerárquico, que no elige de antemano cuántos grupos quiero, sino que voy viendo cómo se desarrollan en el árbol. Y en el caso de particionado, yo sí necesariamente tengo que decir cuántos grupos yo quiero. Por ejemplo, supongamos que yo quiero 3 grupos. Así, tal cual. Yo parto diciendo 3 grupos. Entonces, ¿qué es lo que necesito en ese caso? Elegir 3 autos al azar. Dentro de esa gran cantidad de autos, elijo 3 autos al azar y calculo todas las distancias que existen hacia esos 3 autos que elegí. Después de eso, armo 3 grupos y vuelvo a recalcular el centro del grupo. ¿Cómo lo calculo el centro? Como el auto que esté a la menor distancia posible del resto. Nuevamente vuelvo a generar ahora nuevos medoides y vuelvo a tratar de ajustar los grupos de acuerdo a quién está más cercano al nuevo, digamos, al nuevo centro que elegí. Cada centro que elijo, cada auto como representante se llama medoid y esa palabra medoid significa que es el representante de cada grupo. Y lo que voy a calcular es cuántos autos son cercanos a cada representante. Es decir, yo voy a elegir un representante por cada clúster y a partir de ahí voy a tratar de encontrar todos los autos que se parezcan lo más posible a ese auto que elegí como representante. Bueno, todo eso es el algoritmo, pero el algoritmo lo hace R usando el cluster, digamos la librería cluster y usando un comando que se llama PAM, que justamente se llama particionado alrededor del medoides. Y aquí yo tengo que darle, justamente le voy a entregar la matriz de distancia, que es la misma que tenía arriba, pero aquí tengo que indicar cuántos grupos yo quiero de antemano. Repito, la diferencia que hay entre el método anterior es que yo no indicaba cuántos grupos de antemano, sino que los voy variando. Acá yo tengo que decir, yo quiero 3. Dame 3 grupos y voy viendo qué resultado voy obteniendo. Entonces, primera cosa, si no lo tienen en esta librería, tienen que instalarla. Instalen cluster. ¿Ok? Entonces instalamos cluster y ejecutamos el comando PAM, que significa lo que decía arriba, partitioned around medoide o particionado alrededor de los medoides. ¿Qué es lo que repito? ¿Qué es lo que hace esto? Va a elegir 3 autos y que son representantes. Y ahora vamos a ver quiénes son los autorrepresentantes que eligió para cada uno de los grupos. Entonces, voy a saltarme esto y voy a ver que en este caso, esta es la membresía que le ofrece a cada uno de los autos usando este método de particionado. Y a mí me gustaría saber si existe alguna, digamos, alguna diferencia entre este método que elegí y el método que había hecho anteriormente, el método de jerarquía. Entonces, lo que voy a hacer es usar una tabla para comparar grupos 3 que tenían arriba calculados con las nuevas membresías calculadas por el método PAM, que están guardadas en clustering, que es una variable que está guardada dentro de PAM. Entonces, haciendo esto, me voy a tratar de dar cuenta dónde están, si hay alguna relación entre los grupos. Me doy cuenta acá, a partir de aquí, ¿no? Acá están
el 1, el 2 y el 3 producido por el método jerárquico, y acá está el 1, 2, 3 producido por el método PAM. Entonces, según esto, hay 8 autos que están en el grupo 1 y los dos coinciden. Los 8 autos están por ambos métodos coinciden en uno y en el otro. En el grupo 2 me doy cuenta de que hay 19 autos que están justamente en el 2 de cada uno de ellos, pero hay un auto que no coincide. Es decir, que en el grupo jerárquico está en el grupo 2 y en el grupo particionado usando método de PAM está en el grupo 3. Entonces hay un auto que está difícil de incluir en algún tipo de particionado o en algún grupo hecho por el método de jerarquía. Y yo quiero saber cuál es ese auto que es más malo de clasificar, que de alguna manera se escapa a la clasificación, porque va a depender un poquito del tipo de método que estoy usando. Y para hacer esto voy a usar justamente una especie de regla lógica, ¿no? Dígame cuál es el auto, es decir, car, donde el grupo 3 va a ser distinto a el grupo calculado a partir del método de particionado. Y haciendo esto me va a indicar que el auto es el Audi 5000, es el auto que no encajó en la partición, es el auto peor de alguna manera clasificado, como que escapa la clasificación, y es precisamente porque el Audi es un auto que puede ser un poquito más económico, a pesar de que es gastador, pero no comparativamente con los autos pesados que tenían los autos norteamericanos, etc. Es decir, este es un auto que sale fuera de la categoría y que es más difícil de clasificar, es un auto fuera de lo común, de alguna manera. Eso es lo ¿por qué no fuera de lo común? Porque no encajó va a depender mucho del método que use para hacer el clustering. Entonces, así, usando este comando, yo puedo de alguna forma distinguir observaciones que no necesariamente encajan y que pueden ser importantes porque alguna característica importante, valga la redundancia, tienen. Por ejemplo, el Audi 5000, uno puede buscar después en internet qué significa el Audi 5000 y te das cuenta que es un auto que sale fuera de lo común en esa época. ¿Okay? Entonces, sigamos adelante un poquitito. Yo quiero identificar quiénes son los autos representantes, y esto se llama el ID del MEDOI. El MEDOI es el auto que yo usé para representar las clases. Y me doy cuenta de que el grupo 1 está formado por el Dodge Regis, el grupo, qué sé yo, el grupo 2, disculpen, por el Dodge Omni, y el Ford Mustang guía para el tercero de los grupos. Estos son los que se llaman los representantes o los MEDOI para 3 grupos. Todos los autos que pertenecen al grupo 1 son muy parecidos a este auto, y todos los grupos, o sea, todos los autos que están en el grupo 2 son parecidos a este, y también, por ejemplo, todos los grupos que están en el grupo 3 son parecidos al Ford Mustang. Entonces, de alguna forma, estos son los autos representantes del tipo de autos si yo lo divido en 3 grupos. Todos los demás autos se parecen a él. ¿Ok? Y termino, ya que han tenido mucha paciencia, porque ha sido mucha chaza el día de hoy, pero termino usando un gráfico que se llama un gráfico de silueta. Y ahora van a ver por qué se llama un gráfico de silueta, que es muy útil para distinguir si lo que estamos haciendo está bien o no, por lo siguiente. Recuerden que estamos haciendo 3 grupos, y eso se vio al principio. Al principio nosotros ya partimos con 3 grupos. Si hubiese sido 4, aquí hubiese dibujado 4 sombras o de siluetas, ¿ok? Vamos a ver si nos entendemos un poquitito de qué es lo que significa este gráfico, porque este gráfico es muy informativo, ¿ok? Primero, nos damos cuenta en este en este gráfico, disculpen, que hay 38 observaciones, hay 3 clústeres, y los 3 clústeres están divididos por estas barritas. Se fíjense que entre ellos hay un espacio en blanco, ¿no? Entonces, aquí están el grupo de autos que pertenece al grupo número 1, al grupo número 2 y al grupo número 3. Aquí están los grupos 1, 2 y 3. En el grupo 1 hay 8, 19 y 11. Dentro de cada grupo está el factor de semejanza que existe entre los grupos. Quiere decir que los que están en el grupo 1, hay 8 autos con un porcentaje de semejanza del 0.78 o un indicador de 0.78. Quiere decir que estos autos tienen una muy buena estructura, muy buena en el sentido de que hemos descubierto que son bastante semejantes. Aquí hay una especie de criterio. ¿Bien? Una especie de criterio. Si es de 0.71 a 1, entonces se encontró una muy buena estructura.
De 0,51 a 0,70 se encontró una estructura razonable. De 0,26 a 0,50 la estructura es débil y podría ser artificial. Y menores a 0,25 no se encontró ninguna estructura sustancial. Cuando hablamos de estructura, es la estructura de clúster. Es decir, que hay semejanza o no entre los grupos. Entonces, dentro de este grupo, el grupo es verdaderamente bastante bueno. Hay 0,78 y todo lo que pertenece a este grupo, al grupo número 1, que son aquellos que se parecen al Dodge, se parecen mucho realmente entre ellos. Es decir, tienen casi las mismas características. En el grupo 2 hay 19 autos. Bien, con un factor de semejanza de 0,64, lo que quiere decir que es razonable, es una estructura razonable. Según esto, sí, no todos son tan semejantes, pero es razonable. Y 0,51 significa que sigue siendo una estructura razonable también acá. Es decir, los autos que están en el grupo 3, que son 11 autos, también se parecen bastante, pero aunque no es no tan bien como lo que están en el grupo 1. Hay un promedio, la amplitud promedio o el índice de semejanza de 0,63 es el promedio de esto que está acá, de 0,51, 64 y 78 nos da 0,63. Y en general nos está diciendo que la estructura que encontramos en los autos con 3 grupos es bastante buena, según esto es razonable, ¿no? Está en el rango de que es una estructura no la mejor que podemos tener, pero sí nos está indicando de que sí existe similaridad dentro de los autos de cada grupo. Si nos hubiese dado del orden menor de 0,25, significa utiliza otro método. El método de análisis de clustering no te sirve y no te aporta mucho. ¿Ok? Bien, chicos, voy a devolver la cámara. Un segundito. A ver si estamos aquí. Voy a... Un segundo. Bien. ¿Alguna duda? En realidad, iba a pasar a otro tema, pero en general vamos a dejarlo hasta acá porque parece que ha sido un poco largo la explicación. En la próxima clase vamos a partir con un ejercicio donde ustedes van a resolverlo. Ahora yo creo que están, si mal no recuerdo, entrarán ustedes en periodo de certámenes ahora. Por lo tanto, creo que no nos vemos más esta semana, tengo la impresión. Si alguien tiene alguna duda o alguien quiere preguntar algo, ¿hay algún problema con enviarme el certamen hoy? Y les di hasta hoy plazo, pero no puedo darlo indefinidamente. Además, ustedes tienen que dedicarse a otras cosas también. Tienen que empezar a prepararse para la semana de certamen. Y sería muy conveniente no más plazo de certamen. Y terminarlo hoy, evidentemente. Repito que mi interés es que ustedes suban los materiales en el día de hoy a Canvas. No me lo envíen por correo porque vamos a tener un problema siempre con el asunto del correo. Es una complicación encontrar el material después. ¿Ok? Bien, eso. ¿Alguna consulta? Bien. Ok. Entonces, si no hay ninguna consulta, si se entendió, si te quedó claro el análisis de clustering con los 2 métodos que usamos, ¿ya? ¿Alguna cosa? Bien. Bien. Chicos, entonces los dejo. Que tengan, o sea, que puedan mandarme el certamen hoy correctamente y que puedan pasar bien sus certámenes durante la semana. ¿Ok? Nos vemos entonces, si no, no este jueves, sino creo que no sé si el martes nos vemos la próxima semana o el jueves de la próxima semana. Ahí lo tendré claro en lo que viene. Bien, y con eso nos quedaríamos porque tendríamos que ponernos de acuerdo para el examen, que el examen tendría más o menos una estructura parecida al certamen, pero con la diferencia de que, sorry, pero le van a tocar todo, es decir, todos los temas que se vieron en el curso para resolver problemas justamente. Eso es la forma de hacerlo. Chao chicos, que estén muy bien entonces.